Arias Conde. Internista, especialista en medicina crítica, diplomado en investigación clínica, adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital General Manuel G. González. Él es enlace médico del laboratorio Pfizer. Nos va a presentar una conferencia, retos en el tratamiento de infecciones por organismos multiresistentes. Doctor Marcelo, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y el tema, como ya lo comentaba el doctor, es básicamente la parte del reto que involucra actualmente la resistencia bacteriana. Lo que hemos estado viendo actualmente y en el transcurso de la evolución, digamos que de la medicina, básicamente empezamos todos con lograr determinar cuál era el germen bacteriano que involucraba cada una de las infecciones que teníamos que atender. En el transcurso del tiempo, después logramos determinar cuál era la concentración mínima inhibitoria que nos iba a ayudar a poder atacar esta bacteria en relación al padecimiento. Pero actualmente esto se ha vuelto más complejo en relación a la resistencia bacteriana. Hay lugares en el mundo, por ejemplo en Grecia o en Italia, que la resistencia bacteriana a enterobacterias ha incrementado hasta un 50%. Es por esto que ahora para los antibióticos que tenemos, o los antibióticos de nueva generación, no solamente nos basta con poder determinar cuál es la bacteria que nos está afectando, o conocer cuál es la concentración inhibitoria, o conocer la susceptibilidad y resistencia a los antibióticos, sino tenemos que ir más allá, tenemos que conocer cuáles son los mecanismos de resistencia de estas bacterias para que en relación al mecanismo de resistencia tomemos la mejor decisión de la indicación del antibiótico. De manera general, en datos epidemiológicos, se sabe que la sepsis tiene alrededor de 377 sobre 100,000 pacientes. La comparación del cáncer es muy parecido. Si lo comparamos con EBC, son 233, en relación a problemas de isquemia coronaria, 208. Pero fíjense en la cantidad de inversión en investigación de cada uno de estos padecimientos. Por supuesto, al cáncer se le ha invertido más en investigación, fármacos, programas de ayuda, a comparación de la sepsis. En la sepsis no tenemos prácticamente inversión. La industria farmacéutica, la cantidad de antibióticos nuevos que se han investigado, que se han empezado a producir, son muy pocos, y el apoyo para este tipo de padecimientos o en relación a la sepsis también es muy baja. Lo que tenemos son acciones aisladas en relación a la sepsis. España, por ejemplo, tiene código sepsis, que se está intentando difundir este conocimiento para mejorar la atención. O tenemos Surviving Sepsis, donde viene un paquete de atención para mejorar o disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Pero en cambio todo esto son acciones aisladas, no tenemos un programa establecido, no tenemos incremento en los fármacos, mientras que para el cáncer sí se sigue incrementando este apoyo. Este es un estudio que se realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación en relación a la cantidad de resistencias que se ha observado en el tiempo. La cantidad de resistencia a carbapenémicos que tienen en el Instituto Nacional de Rehabilitación es baja. Se fijan aquí en porcentaje. Ellos empezaron a hacer un análisis retrospectivo desde el 2011 hasta el 2017. Evaluaron ertapenem, imipenem y meropenem. En el 2011 solamente tenían ertapenem e imipenem, por eso es que nada más vienen estas dos barras. Conforme ha pasado el tiempo, tenían una alta incidencia en resistencia a carbapenémicos en el 2011, 2012, 2013, incrementa aún más para el 2014. Por supuesto, todo este incremento en la resistencia a carbapenémicos va muy correlacionada a cuáles han sido las recomendaciones actuales de Surviving Sepsis. Surviving Sepsis dice, bueno, tienes que iniciar un paciente bajo un proceso infeccioso, en la primera un antibiótico. ¿Y qué antibiótico? El de amplio espectro, intentando dirigirlo al padecimiento. Pero dentro de estas recomendaciones de antibióticos, por supuesto, venían los carbapenémicos.
ha habido un sobreuso en la indicación, sobre todo ahora de meropenem. Por eso es que vemos, conforme ha pasado el tiempo y en todos los países, el incremento de la resistencia. A partir del 2014, el Instituto Nacional de Rehabilitación realizó actividades que se llaman de Antimicrobial Stewardship para el control de una serie de antibióticos, intentando no limitar el uso, pero sí que tuvieran una indicación precisa en qué antibióticos se podía utilizar de acuerdo a cada patología. No solamente es las guías Sanford, o no solamente son las guías internacionales, sino que hicieron un análisis de cuáles son los gérmenes más frecuentes en ese hospital, cuáles son los antibióticos que ellos tenían en ese hospital. Y correlacionando estos dos datos, tomaron la decisión de empezar a disminuir el sobreuso de los carbapenémicos. Para el 2017, aún a pesar de que lograron esta disminución, nuevamente volvieron a observar incrementos en los mecanismos de resistencia a carbapenémicos. Eso es lo que están investigando. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Porque es que hay mayor cantidad de resistencia a carbapenémicos. Muy probablemente tiene que ver con la flora bacteriana, y ahorita los voy a explicar en relación a metalobeta-lactamasas y algunos otros mecanismos. Este es el panorama mundial en relación a los procesos infecciosos, a la sepsis, y este dato lo presenta la Organización Mundial de la Salud. La resistencia a los antibióticos actualmente se considera en 700,000 pacientes, un promedio a nivel mundial. En gris tenemos los padecimientos actuales, cuánto se considera que tenemos a nivel mundial en relación a pacientes. Por ejemplo, en cáncer son 8.2 millones de casos. En relación a cólera, de 100,000 a 120,000. Por ejemplo, en enfermedades, en accidentes de tránsito, 1.2 millones. Pero se hace un estimado, la Organización Mundial de la Salud hace un estimado que qué tanto va a haber de incremento en relación a la mortalidad y a la resistencia antimicrobiana. Para el 2050 se considera que será superior la cantidad de muertes o la mortalidad en relación al cáncer si es que no logramos llegar a controlar la resistencia bacteriana. Entonces no es un problema cualquiera, no lo estamos viendo en este momento, pero si nos esperamos para el 2050 vamos a tener más muertes por resistencia bacteriana que por cáncer. Pero bueno, la culpa no solamente es de nosotros, no solo por indicar los antibióticos de manera indiscriminada. Ya se hicieron lineamientos en México en el 2010 para controlar la prescripción de los antibióticos solamente a través de receta. También tiene mucho que ver en cuestión del tiempo de administración de los antibióticos, como a cualquiera de nosotros nos ha tocado, luego en hospitales llegan a observarse 30 días de un esquema de antibiótico, ¿no? Y conozco por ahí un hospital que hasta 60 días de carbapenémicos, ¿no? Es increíble cómo pueden llevarlo a 60 días de un carbapenémico. Pero todo esto contribuye al fin y al cabo a la resistencia. Pero no solamente es culpa de nosotros, aquí lo que les muestro es de que a nivel mundial, de todo el consumo de los antibióticos, el 70% del consumo de los antibióticos se le da a los animales. Y entonces ese producto de ganado que se le están dando los antibióticos, al fin y al cabo llega a nosotros a través del alimento. Esto está contribuyendo también a la resistencia. ¿Por qué se dan los antibióticos al ganado? Por intentar hacer crecimiento del ganado, mejorar las condiciones, mejorar la salud de estos animales para mejorar, o para que cuando lo consumamos no tenga ningún otro efecto adverso, ¿no? Digámoslo. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Pues que estamos presionando a la resistencia. Y sin tomar en cuenta qué tantos antibióticos también se tiran igual a la basura, ¿no? Todos esos antibióticos caducados que tienen en domicilio, pues igual todo se va a la basura y no hay, aunque hay en algunos lugares depósitos especiales para fármacos, no es lo común. En general la población agarra y lo tira a la basura. Esta es la cantidad de uso en relación por país de los antibióticos en animales. El que tiene mayor cantidad de uso de antibióticos, por ejemplo, es España, y bueno, de ahí va disminuyendo, pero es un uso también indiscriminado. La Organización Mundial de la Salud establece 3 organismos prioritarios para atender como emergencia el uso adecuado de antibióticos. Estos 3 gérmenes prioritarios
son enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Pseudomonas aeruginosa, multidrogo resistentes. Y el Acinetobacter baumani. No son cosas fuera de lo común, seguramente igual lo que les digo, en el hospital, y yo estoy en el GEA, igual aquí en el Instituto Médica, seguramente estamos viendo cada vez más pacientes con Acinetobacter y que es difícil de lograr atenderlos. Pseudomonas aeruginosa, MDR, también unas pseudomonas o E. coli o pseudomonas Oxia 48, es más frecuente estarlos escuchando. Y enterobacterias resistentes de manera general, Klebsielas, resistentes a carbapenémico, igualmente se está escuchando cada vez más. Pues estos 3 gérmenes son los que tenemos que tener mayor cuidado cuando nos lo reportan en los cultivos. ¿Qué tanto de cultivos o por qué estos gérmenes en especial? Porque de manera general, la mayor cantidad de microorganismos que se van a aislar en los padecimientos serán siempre gram negativos, en un 66%. Los gram positivos equivalen solamente al 26%. Infecciones fúngicas, un 8%. Por eso es que ahorita nos estamos enfocando en estos gram negativos. Ahora, el problema de los gram negativos, la cantidad de resistencia que se está presentando es mayor. La mutación a los mecanismos de resistencia se está incrementando a comparación de los gram positivos. Para gram positivos solemos tener mayor arsenal de tratamiento que en los gram negativos. Y si lo dejamos por germen, la mayor cantidad que vamos a observar en los hospitales será E. coli en un 19%, Pseudomonas aeruginosa en un 12% y en un 9% Klebsiella. Precisamente los que tenemos como prioridad por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esos son los 3 gérmenes más importantes o prioritarios, pero los 10 microorganismos resistentes más temidos, los que debemos de tener más miedo en cuestión del mecanismo de resistencia, son todos estos: E. coli, Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosas, pero también tenemos Clostridium, el Clostridium que lo hemos estado presionando a través de la administración indiscriminada de carbapenémicos o clindamicina, por ejemplo. Neisseria gonorrea, que hemos escuchado que ya hay resistencia a penicilinas, Streptococcus Burkholderia, Staphylococcus aureus, un Staphylococcus aureus meticilino resistente, sumamente delicado si es que se llegara a encontrar, o micobacterias. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, al fin y al cabo, es una falta de respuesta a los antimicrobianos en una dosis estándar. La dosis que se recomienda de acuerdo a la concentración inhibitoria, ahí será una resistencia. Por ejemplo, en E. coli bless se puede incrementar las dosis, ¿no?, de carbapenémicos, y con eso podemos llegar a tener respuesta, sin ocupar a veces otro tipo de antibióticos. Pero bueno, a una dosis normal, pero que no haya una respuesta, eso se considera una resistencia. Pero también existen los multidrogos resistentes, la multiresistencia. Y la resistencia al menos un antibiótico por un grupo de antimicrobiano. En este caso, aquí les marco de cefalosporinas, penicilinas y la micacina. Entonces, cuando tenemos una resistencia a un grupo de antibióticos, se considerará como multiresistente. Pero también seguramente ya han escuchado los XDR. El XDR, el extremadamente resistente. El que cuando le entregan un reporte de laboratorio de resistencia o de susceptibilidad, solamente 1 o 2 sale susceptible. Ahí complica la situación. ¿Qué es lo que vamos a administrar? Porque también habría que ver la farmacocinética y la farmacodinamia del antibiótico y ver si logra tener penetración de acuerdo al padecimiento. En este caso, por ejemplo, tendríamos susceptibilidad a meropenem y colistina. Y el pandrogo resistente, sin ninguna opción terapéutica para tratar estos gérmenes. Pareciera como poco común, pero sí, cada vez más igual se están viendo los pandrogos resistentes. Absolutamente todo resistente. ¿Qué podríamos hacer? Incrementar las dosis del germen, del antibiótico más adecuado, duplicar las dosis, dejar en infusión estos antibióticos. Es básicamente la limitación de los antibióticos y buscar alguna estrategia distinta, doble o a veces hasta triple terapia para lograr combatirlos.
Y la resistencia bacteriana, ¿en qué tanto de tiempo se logra presentar? Es decir, bueno, yo inicio un antibiótico, o hoy sale al mercado un antibiótico, ¿en cuánto tiempo va a lograrse presentar la resistencia a ese antibiótico? Es muy variado. Hay antibióticos que han logrado pasar 10 años y apenas se logró presentar una resistencia a este antibiótico. Pero hay otros que en un año ya se observó resistencia. Por ejemplo, en penicilina, que en el 43 se empieza a utilizar, se empiezan a ver los primeros casos de resistencia en el 45, 2 años después. En relación a la vancomicina, en el 72 se empieza a utilizar y para el 88 ya tenemos resistencia. Imipenem, en el 85 se empieza a utilizar, para el 98 ya también hay resistencia. De los más actuales, daptomicina, 2003, y fíjense, un año después ya tenemos resistencia. Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en el control de los antibióticos. Este es un ejemplo de un estudio donde evaluaron qué tanto de resistencia se logró observar en el transcurso del tiempo. Del lado izquierdo tenemos los antibióticos. El primero tenemos betalactamasas, penicilina, carbapenémicos, tenemos cloranfenicol, tetraciclinas, streptomicina. Por ejemplo, de los que más rápido hicieron resistencia tenemos linezolid. Este es en el transcurso del tiempo, cuando se empieza a utilizar a partir de 0 y los años en los cuales se llegó a observar resistencia. Tenemos linezolid. En menos de 5 años ya tenemos resistencia. El que tardó más tiempo, pues, fue vancomicina. Pero fíjense, la mayor cantidad de los antibióticos en menos de 5 años ya se mostraba estos mecanismos de resistencia. ¿Qué pasa en la comunidad mexicana, en México? En México, bueno, pues lo que les comentaba y lo que todos sabemos, a partir del 2010 hicieron la iniciativa para lograr restringir los antibióticos, pero anteriormente, hasta venían en Monterrey, que conocemos gente de Monterrey, o en la frontera, las personas de Estados Unidos pasaban a México por antibióticos, porque aquí no tenían que solicitar absolutamente nada, ¿no? Entonces se llevaban y se surtían de antibióticos y se regresaban a Estados Unidos. Había hasta anuncios, ¿no?, donde les decían que en esa farmacia había antibióticos en promoción, ¿no?, y se podían indicar de manera indiscriminada. Solamente el 35% anterior a la restricción de los medicamentos, de los antibióticos, se daba por receta médica, solamente el 35%. El 91% de los vendedores aprendió a indicar medicamentos a través de la práctica, ¿no? Cualquiera llegaba a la farmacia y todavía lo sigue ocurriendo. Llega uno a la farmacia y el paciente, hasta familiares tenemos, ¿no?, que llegó a la farmacia y le pidió una recomendación al de la ventanilla, ¿no? Y dijo, oye, ¿qué me tomo? Porque me duele la garganta, ¿no? Pues ahí va una amoxicilina, ¿no? Porque no, o penicilinas, ¿no?, inyectadas. Esto ha cambiado en el transcurso del tiempo ahora en México. Ahora en México se están dejando de utilizar menos antibióticos, sí es cierto, no es tan drástico, pero sí se han dejado de utilizar, y ahora se dan más medicamentos antivirales, antigripales, analgésicos, y en el consumo de estos medicamentos sí se ha observado un incremento. Esta es la tendencia de lo que ocurrió en los antibióticos a partir del 2010. Ya había una tendencia en disminuir los usos de los antibióticos, pero sí, a partir del 2010 es más drástico el descenso. Y si nos comparamos en relación a Latinoamérica, el primer país que observamos del lado izquierdo, tenemos Argentina. Argentina es el mayor consumidor de antibióticos en toda Latinoamérica. De ahí le sigue Venezuela, Perú. Nosotros quedamos en cuarto lugar aún a pesar de las restricciones. Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. En general, todos llegan a incrementar el consumo de los antibióticos conforme han pasado el tiempo. De los únicos que han logrado disminuir los antibióticos, el consumo de los antibióticos, es México y también Colombia. Colombia porque tiene un sistema universal de salud, hay unas restricciones o hay indicación de utilizar guías de manera precisa por parte de los médicos y todos los hospitales, y esto favorece la disminución del uso indiscriminado. Este es un estudio que se realizó en el 2013 cuando hubo un incremento en casos de Acinetobacter en el Hospital G.A. González y un problema sumamente grave. No había forma de controlar el Acinetobacter en el GEA.
De hecho, se tuvo que pedir del extranjero colistina y se buscaron algunas estrategias. Pero ese año, con el Acinetobacter, más del 50% de los pacientes falleció por el Acinetobacter. Entonces, son números muy drásticos, ¿no? Esto ha ido disminuyendo igual conforme ha pasado el tiempo y ahora ya tenemos una mejor atención de este tipo de bacterias. Tenemos aquí otra tabla en relación a la resistencia bacteriana y los cultivos en orina. Este es en el hospital, en el INCAN. Este es un seguimiento a 10 años. Lo que les muestro es que la resistencia bacteriana tampoco es exclusiva de los hospitales. Por ahí alguna vez decía, no, pues es que la E. coli ble es exclusiva del hospital, ¿no? O la Klebsiella ble o una Klebsiella oxa solamente en el hospital, no se observa en la calle. Bueno, no, sí se observa en la calle. De E. coli ble, del estudio que realizaron ellos en el INCAN, se observó que 20% venían de la calle y un 65% se presentaba en el hospital. En relación a Pseudomonas aeruginosa, multidrogo resistente, el 51% provenía del hospital. Y en relación a Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente, 48% se desarrolló igual en el hospital. Entonces, no es exclusivo a nivel nosocomial, sino también a nivel de comunidad podríamos llegarlos a observar. En relación a meropenem y la resistencia a Acinetobacter y Pseudomonas, observan 67% existe de resistencia a meropenem y en un 33% de resistencia para Pseudomonas. Entonces, habrá que disminuir el uso de algunos antibióticos o dar los antibióticos de manera precisa, sí, definitivamente. Esto es en relación a la mortalidad, en relación a choque séptico, sepsis severa, bacteremia, meningitis, infección en UCIs y posoperatorio y peritonitis. La cantidad de uso de antibióticos apropiados y la relación de la mortalidad, fíjense, para choque séptico, un antibiótico administrado de manera inapropiada incrementó la mortalidad hasta un 78%. Mientras que aún a pesar de que dimos un antibiótico apropiado, disminuye al 56%. Son pacientes graves, definitivamente. En meningitis, un antibiótico mal dado, en este estudio la mortalidad se iba al 100% de los pacientes. Un antibiótico bien administrado, un 23%. Infecciones en la terapia intensiva. Antibióticos bien administrados, mortalidad del 12% versus 52% en antibióticos inapropiados. Hay que evaluar, sin lugar a duda, también cuáles son los factores de riesgo para generar estas bacterias. Los factores de riesgo ya los platicaba, uno, el sobreuso de estos antibióticos, pero también los pacientes graves, imaginemos aquel paciente en terapia intensiva, un paciente añoso, un paciente que tiene catéteres, que tiene sonda urinaria, que tiene trasplante, que se le ha realizado trasplante, cáncer, trauma, neutropenia o que tiene cirugías recientes como características basales, un índice de Charson mayor a 3 o igual. También antecedentes epidemiológicos, habría que conocer si tuvo hospitalizaciones previas, hospitalización prolongada, transferencia de otro hospital, la admisión en terapia intensiva, brotes epidemiológicos o viajes a áreas endémicas. Los procedimientos invasivos, los que le platicaba, catéteres, sondas de gastrostomía, todo esto también incrementa o presionamos a la resistencia bacteriana. Y por último, el uso reciente de antibióticos menores de 3 meses, ya sean aminopenicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, carbapenémicos o aminoglucósidos, todo esto en conjunto. Si tenemos algún paciente con estas características, deberíamos de sospechar que nuestro paciente tendría alta probabilidad de generar o tener una bacteria resistente a carbapenémico. Existen algunos índices o scores que nos gustan a todos los médicos utilizar scores y actualmente se publicó Tumarello y Miller para poder determinar cuál es la resistencia o la probabilidad de resistencia bacteriana. Asignan puntos, igual una sumatoria. El primero es índice de Charson, mayor a 3, neutropenia en relación a Tumarello, cirugía reciente en menos de un mes, 2 hospitalizaciones recientes en el último año y uso reciente de carbapenémicos o fluoroquinolonas en los últimos 3 meses, más el catéter venoso central. Todo esto en conjunto, si lo sumamos, nos daría una alta probabilidad para resistente a carbapenémicos.
Y Miller lo evalúa solamente en 3 puntos: el índice de Charlson, la inmunosupresión y el uso reciente de carbapenémicos. Este tipo de escalas nos da una sensibilidad del 54% para ambas y una especificidad del 90% para Tumbarello y el 88% para Miller. Son las mejores escalas, pero nos pueden ayudar para guiarnos. ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos en relación a estos resistencia a carbapenémicos? Colistina, tigecyclina, aminoglucósidos, amicacina, gentamicina o fosfomicina. Podemos utilizar una terapia combinada. La terapia combinada es superior a la monoterapia, pero esto nos podría llevar que incrementemos el uso indiscriminado igual de los carbapenémicos. Podríamos indicar colistina, y la colistina, se ha observado el incremento en el uso de la colistina, pero tenemos también la alta probabilidad de que empecemos a tener selección a resistencia a colistina, sin tomar en cuenta que la colistina, el alto riesgo para falla renal. ¿Qué hacer para estos tipos de padecimientos? Lo primero, confirmar. Tenemos que confirmar qué germen es el que nos está afectando. No podemos trabajar solos. Para lograr tener una buena indicación de antibióticos tenemos que trabajar con el infectólogo, sin lugar a duda, con el epidemiólogo,